Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La primera imagen esta mañana la vamos a buscar en Adamuz, en Córdoba, en ese punto en el que el domingo un tren Irio que iba de Málaga a Madrid descarriló y cuyos vagones finales chocaron con un Alvia que iba en dirección a Huelva. La previsión es que hoy la maquinaria pesada pueda empezar a trabajar a pleno rendimiento para intentar acceder a los dos vagones del Alvia que siguen encallados en el terraplén hacia el que salieron disparados. Los trabajos en esos dos vagones aclararán si hay o no más víctimas mortales en el accidente. El balance hasta el momento es de 40 muertos y más de 150 heridos. 13 personas siguen ingresadas en la UCI. El jefe de los bomberos de la provincia de Córdoba confirmó anoche que saben que hay al menos 3 cuerpos atrapados en el amasijo en el que han quedado convertidos esos dos vagones a los que esperan poder acceder hoy. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hoy está previsto también que los Reyes visiten la localidad de Adamuz donde se produjo el accidente. Allí en Adamuz está María Eugenia Vilchez. María Eugenia, buenos días. Buenos días. Sí, anoche, como decíais, el oficial de bomberos del consorcio provincial decía que esta operación de retirada y desguace de los vagones que tiene que empezar a producirse hoy mismo va a tener que hacerse con mimo, y eso nos da una idea de lo delicado de la operación y de la dificultad de estas labores de retirada de los vagones y del desguace de los equipos que se desplazaron por un talud de 4 metros después del accidente. Esta operación tiene que hacerse además garantizando la seguridad de las personas que intervienen en ese rescate. De hecho, los cuerpos localizados no han podido ser rescatados todavía porque no hay garantía suficiente para que los intervinientes puedan recuperarlos sin a su vez poner en peligro su vida. Lo que no se quiere es añadir más riesgo ni más tensión y dar certeza también a las familias que esperan noticias de las personas que aún siguen desaparecidas. Estamos en el primer día de luto oficial en Adamuz. Según la Junta de Andalucía, hasta el momento figuran 41 denuncias por desaparición. Estuvo anoche en la SER el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla. Eso nos podría llevar, es verdad que no todo el mundo denuncia la desaparición, pero nos podría llevar a que quizás pensáramos que hay menos víctimas de las que en un primer momento podíamos pensar, ¿no? Confirmaba Moreno que ya no se teme por la vida de ninguno de los heridos que sigue hospitalizado. A la espera de saber lo que deparen los trabajos de hoy en Adamuz, la otra pregunta es ¿qué ocurrió? El Ministerio de Transportes insiste en que es todavía demasiado pronto y que cualquier conclusión que se saque ahora será más una especulación que una hipótesis, según dijo anoche en la SER el ministro Óscar Puente. Lo que se investiga es si hubo o no una rotura en la vía, si la vía en la que descarriló el Irio estaba rota ya o se rompió precisamente por el impacto a partir del siniestro. El punto del accidente es, recordemos, una línea recta que se renovó en mayo. El tren fue revisado 4 días antes de que tuviera el siniestro. La investigación parece haber descartado ya el error humano, también el exceso de velocidad, porque ambos trenes iban a menos velocidad de la permitida. El choque fue cuestión de 20 segundos entre que descarrila el Irio y que sus vagones impactan con un Alvia que no tuvo tiempo de frenar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, advertía anoche que el carril se ha roto en muchos puntos. Se trata de determinar primero si es la causa o es la consecuencia, es decir, si el carril se ha roto y el tren ha descarrilado, o si el tren ha descarrilado y ha arrancado el carril y lo ha roto. Y esto no es baladí y no va a ser tan rápido ni tan sencillo, entre otras cosas porque probablemente haga falta mandar al laboratorio carril y ver qué es lo que ha pasado. Según el ministro, el accidente no tiene relación con otras incidencias en este mismo tramo que se hayan registrado en los últimos meses. Como les decíamos, hoy es el primero de los 3 días de luto oficial que se han decretado por el accidente. Sobre el ritmo de la identificación de las víctimas, el coronel jefe de criminalística de la Guardia Civil explicaba anoche en Hora 25 que depende de cuánto aumente el número de fallecidos. Yo espero que sea en breve espacio de tiempo. De todas maneras, que dependerá de si aparecen mañana nuevos cadáveres. En este caso, no se podría hacer una estimación y tampoco sin saber el estado en que pudieran encontrarse esos nuevos cadáveres. Entre tanto, vamos conociendo las historias de víctimas y supervivientes. Está la de una niña de solo 6 años de Aljaraque, en Huelva. Ella es la única de toda su familia que ha sobrevivido al accidente y se salió, además de los vagones, por su propio pie. Están también los testimonios de quienes fueron atendidos en Adamuz y ahora agradecen la oleada de solidaridad. Nos curaron, los vecinos, me quedé impactada la solidaridad que hay, llevando mantas, agua, comida, de todo. Increíble, vamos. Agradecido a todo el pueblo. Con la vista puesta también en la recuperación de los heridos, empieza el martes, es 20 de enero. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La cifra de hospitalizados se ha actualizado por última vez pasada la medianoche. Del total de 122 personas que tuvieron que ser atendidas, 39 siguen hospitalizadas y 13 de ellas están en la UCI. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Son 2 personas más con el alta, una de ellas menor, y un afectado más que ha tenido que ser trasladado a las unidades de cuidados intensivos. En total son 5 los niños ingresados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, destacó anoche que habiendo superado las primeras 24 horas, que son críticas, ya no se teme por la vida de ninguno de los hospitalizados. La mayoría se encuentran en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y está Javier Ruiz Martínez. Buenos días. Buenos días, el hospital abre sus puertas a las 8 y ya van llegando los que relevarán al turno de noche que ha cuidado aquí al grueso, como dices, de los 122 afectados. 39 personas, 35 adultos, 4 niños siguen ingresados en este y otros centros de Córdoba y hay 13 todavía en la UCI, aunque estables y cuidados por el personal del centro. Un centro orgulloso de haber sido el primer colchón sanitario de la catástrofe. Se ve gratificado que, como sale el trabajo adelante, nos coordinamos todos sin tenernos ni que decir qué hay que hacer o cómo lo hacemos. Salió todo a flote y, bueno, dentro de la catástrofe que había. A esta hora van entrando a trabajar también muchas limpiadoras de planta. Me apoyo a lo que haga falta. Siempre hemos estado aquí al frente nosotras, las limpiadoras. El Hospital Blanco, con las luces de Navidad todavía encendidas, afronta el amanecer con un gallo, Ángels, cantando insistentemente a lo lejos. Entre tanto, siguen las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde han ido llegando todos los cuerpos recuperados en Adamuz. La Guardia Civil aseguraba anoche que están haciendo todo lo posible por identificar cuanto antes a todas las víctimas. La imagen de cómo amanece esta mañana el lugar donde trabajan los forenses la tiene Mercedes Díaz. Buenos días. Buenos días. El silencio de primera hora de la mañana lo rompen ya las zapatillas de deporte de algunos vecinos que salen a correr por esta zona o algún coche o patinete que pasa camino del trabajo. No hay actividad aún en este Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde están los cadáveres de 37 personas, 27 identificados por huellas dactilares, según la Consejería de Presidencia. El lugar está acordonado, vigilado por la policía. Recordamos, hay 41 denuncias de desaparecidos presentadas en Huelva, en Madrid, en Málaga, en Córdoba y en Sevilla. Entre ellos pueden estar muchos de los muertos. 27 forenses estuvieron ayer realizando autopsias aquí en este Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo anoche en Hora 25 que esperan que la línea Madrid-Andalucía esté completamente restablecida para el 2 o el 3 de febrero. Es, en cualquier caso, una fecha estimada y por eso hoy Renfe activa un plan alternativo de transporte. Durará hasta que se recupere por completo la circulación. Se trata de un solo título de transporte que permitirá hacer todos los desplazamientos para llegar a destino y eso incluye un tramo por carretera. Adela Molina. Desde hoy Renfe va a ofrecer servicios especiales que combinan el trayecto en tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba para comunicar Madrid con Sevilla y con Málaga. Habrá 7 de estos servicios en cada sentido, el primero de ellos previsto para las 6 de la mañana desde Madrid y el último a las 7 de la tarde desde Atocha. El plan, que estará en vigor hasta que se restablezca la circulación en la alta velocidad, está diseñado, advierte Renfe, para quienes deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios. Todas las plazas se van a comercializar en turista y a un precio único de 40 euros. Los viajeros podrán solicitar la devolución de su billete original y adquirir uno nuevo para estos servicios. También se va a operar un tren diario por vía convencional desde la estación de Chamartín en Madrid hasta Sevilla, Cádiz y Granada en ambos sentidos. Renfe ha reforzado además su servicio de media distancia con más de 700 plazas entre Madrid, Extremadura y Sevilla y habrá autobuses para cubrir las rutas entre Algeciras, Málaga y Ronda Antequera. Para paliar la falta de servicios ferroviarios, Iberia y Air Europa han anunciado también el aumento de plazas y vuelos adicionales entre Madrid, Sevilla y Madrid-Málaga, al menos hasta el viernes. Ayer los líderes de las diferentes administraciones coincidieron en que el clima es de colaboración total. Haciendo una colaboración pues leal, que es lo que nos obliga a los ciudadanos y además es nuestra obligación moral. Cuando tenemos una situación de catástrofe como la que estamos viviendo, llegamos siempre mucho más lejos y mucho más rápido si vamos juntos. Esto es lo que hay que hacer, que cada uno cumpla con su parte y no nos pongamos a discutir ni a ver quién el relato y todas esas cosas. Lo dijo el presidente del Gobierno por la mañana y lo escuchábamos ahora. Insistían anoche el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, aquí en la SER. En este contexto, el único partido que se ha atrevido a romper con el tono
tono de comparación ha sido Vox, que ha culpado directamente al gobierno por la gestión ferroviaria y ha decidido no cancelar su agenda. Julia Molina, buenos días. Buenos días. En Vox llevan su ofensiva contra el gobierno también a este asunto. Abascal tuiteaba ayer que el colapso de un gobierno mafioso está amenazando el colapso del Estado. Misma idea que trasladaba su portavoz nacional, José Antonio Fuster, que utiliza la teoría del fallo en las vías para arremeter contra Sánchez. No aceptaremos que la ruina del gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado. La ultraderecha viva además el bulo que circula estos días por redes sociales de que el gobierno ha financiado la red ferroviaria de Marruecos y Uzbekistán, aunque lo que existieron fueron créditos reembolsables que buscaban fomentar la contratación de empresas españolas. Antes de financiar infraestructuras en el extranjero, hay que garantizar que ningún español ponga en peligro su vida por falta de mantenimiento, inversión o previsión en su propio país. En Vox no rebajan el tono ante la tragedia y se desmarcan del resto de formaciones al mantener también los actos de campaña en Aragón. Entre tanto, el calendario electoral de este 2026 empieza a completarse. Ayer fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el que anunció la próxima cita. Van a elecciones el próximo 15 de marzo. Mañueco ha agotado al máximo la legislatura y convoca al límite de lo que establecen sus estatutos. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, sí, había repetido el político del PP que iba a apurar los plazos y así ha sido. En el último día en el que legalmente lo podía hacer, Mañueco ha confirmado lo que ya se intuía desde septiembre, cuando un desliz de su número 2 en el partido apuntó al domingo 15 de marzo. De hecho, el viernes la Junta había anunciado la comparecencia ante los medios del presidente, pero el accidente de Adamuz llevó a la suspensión de las agendas oficiales también en esta comunidad. Mañueco aspira a gobernar en solitario, sin la ultraderecha, como en los comicios que adelantó en 2022, aunque entonces decidió abrir la puerta a los de Abascal en las instituciones autonómicas. Mientras en la oposición el PSOE, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, al frente, confían que tras casi 40 años de gobiernos populares ininterrumpidos en Castilla y León, la ciudadanía decida el cambio de color político en la Junta. El presidente catalán, Salvador Illa, podría salir hoy de la UCI con un buen pronóstico después de sufrir una infección ósea que le ha afectado sobre todo a la movilidad de las piernas. Eso sí, tendrá que seguir ingresado unas 2 semanas más aproximadamente. Radio Barcelona, Xavi Belló. Illa podrá salir hoy de la UCI tras el diagnóstico confirmado de esta osteomielitis que le ha afectado el pubis en el hueso y en la zona muscular. Una enfermedad poco frecuente que supondrá varias semanas de recuperación, pero que para los médicos ha sido una buena noticia, un mal menor respecto a otras enfermedades, especialmente de tipo neurológico, que entraban también dentro de las posibilidades. El equipo médico ha abierto la puerta a que pueda salir del hospital antes de las 2 semanas previstas inicialmente, con un tratamiento a domicilio, pero avisa que para recuperar la movilidad completamente pueden pasar varias semanas más y ya necesitará unos días de reposo, aunque su entorno da por hecho que intentará regresar cuanto antes a casa y ejercer las funciones de presidente. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos hemos quedado en Castilla y León porque Mario Alejandre nos ha levantado del estudio. ¿Estás ahí, Mario? Aquí sigo, buenos días. Y en Baleares con Juan Antonio Bauzá. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángels. Vamos a buscar algunas noticias de estas 2 comunidades, más allá de todo lo que tiene que ver con el accidente y con lo que nos contaba ahora hace un ratito Mario sobre la convocatoria de elecciones. Voy con otro tema de esta comunidad autónoma, Mario. La inteligencia artificial ha permitido por primera vez localizar una obra de arte que estaba en paradero desconocido. Se trata de una pintura gótica del siglo XV que formaba parte del retablo de la iglesia de San Miguel, en el municipio zamorano de Villalpando. El hallazgo corresponde a Jaime Gallego, que es un técnico de la Fundación Zamoarte. Tras varios meses de trabajo ha localizado un negativo fechado en 1960. El análisis de los metadatos de esa imagen ha permitido identificar la tabla en los archivos digitales del Museo de Bellas Artes de Springfield, en uno de los 67 enclaves que hay en Estados Unidos con ese nombre, que no tiene por qué ser necesariamente el de los Simpson. Es el que hay en Massachusetts. Escuchamos a este experto dando detalles del hallazgo. Fue vendida en 1957 saliendo de Villalpando junto con otras tablas hermanas que hoy se hallan en diferentes museos internacionales. La que hemos localizado viajó de Villalpando a Santa María de Trasierra en Córdoba, pasó por la Safer Gallery de Nueva York, a punto estuvo de ser comprada por el Museo de Arte de Cincinnati y finalmente recaló en el Museo Michel and Donald Damour of Fine Arts de Springfield. Ahora lo que quieren es que esta tabla pueda ser traída de vuelta para formar parte de una exposición temporal en el
proyectado museo de la iglesia de San Pedro de Villalpando. Y en Baleares, una creadora de contenido británica comparte el momento en el que por primera vez le hablan en catalán en una panadería y ella se lanza a responder. Tal cual, se anima y responde de esta manera. Es un gesto sencillo pero significativo que muchos residentes extranjeros viven en algún punto de su adaptación a la isla y que muchos residentes han celebrado. Hola, buen día. Una ensalada de cabello, por favor. Pide una ensaimada de cabello de Ángel, le responden en catalán. No, gracias. Le piden cómo va a pagar, si quiere una bolsa. Gracias, buen día. Y luego explica, me han hablado en catalán y por fin me ha animado. Los comentarios pues se llenan de aplausos, le felicitan por este gesto de integración y de respeto a la lengua propia y animan a todos aquellos que llevan ya muchos años en las islas a hacer lo mismo o incluso a atreverse con un simple bon día cuando entren en un comercio. Hay que lanzarse a hablar cualquier idioma. Una perra caniche que llegó en Patera a Ibiza hace unas semanas y ahora piden su adopción. El 12 de diciembre llegó una perrita caniche y la Asociación Animalista de aquí de Baleares llegó en Patera esta caniche y han pedido pues directamente poder adoptarla. Responsables de la asociación pidieron ayer y registraron una instancia, lo leemos en el periódico de Ibiza Formentera, en el Ayuntamiento de Santa Eulalia pidiendo esa adopción y explicando que el animal llegó a este municipio hace más de un mes, está en cuarentena ahora en Mallorca y todos los controles veterinarios realizados hasta la fecha confirman que se encuentra en un excelente estado de salud, así que para conseguir esa adopción incluso una socia de esta entidad ha pedido a título personal poder quedarse con el animal para cuidar de él. A ver si encuentra casa pronto. Bauza, Mario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.